Nosotros lo vemos con un poco de aprensión, porque parecen las medidas tomadas como forma sorpresiva, no se venían anunciando, y es parte de un proceso que hay que ir estudiando y que hay, en nuestra opinión, hay que ir ensayando las medidas en forma más paulatina. Primero porque lo que hay que tener en cuenta es que la pandemia no terminó, esto es indudable. De hecho, se está hablando de la espera de la variante Delta, que no sabemos qué impacto puede tener. En los países que ya se instaló, que nos precedieron la experiencia, a pesar de tener un buen nivel de vacunación, países desarrollados, la variante Delta es de cuidado, de mucho cuidado. Y la cuestión, del punto de vista técnico, sacarse el barbijo en la calle, no está mal, porque es el lugar más ventilado y si no hay cercanía con otras personas, se puede hacer perfectamente, si hay 2 metros de distancia y un lugar abierto. El problema es que esto, cómo instala culturalmente, si eso no implica que la gente abandone definitivamente el barbijo y entre a lugares con más amontonamiento de gente y demás, sin barbijo. Lo que funciona principalmente para evitar los contagios es el distanciamiento y el barbijo, mucho más que el lavado de manos, ya probado ya está acá, y todo eso. Bien. Así que bueno, las medidas son controvertidas, ¿no? Claro, a ver, podemos diferenciar por también, suerte, ¿no? Una de las que más ha vacunado, y eso obviamente nos da un respiro en la pandemia, se ven los números y los casos, pero bueno, está por verse. También está bueno dentro de este shock de flexibilizaciones que aparecieron. Está bien, lo del barbijo al aire público, uno entiende que si mantiene la distancia no hay peligro de contagio. Pero ahora aparecen también los eventos masivos, ya con un 50% del aforo, estamos hablando de los estadios de fútbol, una locura. Y a su vez todos los eventos no son iguales, porque una cosa es un evento al aire libre donde se mantiene el barbijo, a pesar del aire libre, porque si hay cercanía o reunión de mucha gente, hay que mantener el barbijo aunque sea al aire libre. Entonces una cosa, digo yo, porque un recital de música al aire libre, si todo el marco va con el barbijo, podría hacerse con gran concentración de gente. El tema es controlar que todo el mundo realmente cumpla con eso. Y otra cosa es la gente en los lugares cerrados, donde, por ejemplo, una fiesta, inevitablemente se va a sacar el barbijo por comer y beber, y entonces el distanciamiento se pierde, entonces se pierde el barbijo y el distanciamiento y se acumula mucha gente. Ahí parece riesgoso, ¿no? Entonces se cuestiona por un lado que si en dar clases es todo un problema, a pesar de que los niños mantienen el barbijo y hay cierta disciplina dentro de la escuela, y el evento social, ¿quién controla? Ahí en realidad lo que prima es el de control. Entonces, bueno, ahí son controvertidas las medidas. Nadie tiene la exacta, la pura, el manual escrito de cómo debe proceder todo eso. Se está aprendiendo sobre la marcha y parece una serie de habilitaciones como demasiado rápida en esto, ¿no? Veremos la experiencia que nos dice. ¿Qué tal, Lardo? Buen mediodía, te saluda Mauricio. Sí, nosotros aquí repasábamos las declaraciones de la ministra Bisotti, ¿no? Numerándolas son más de 10 flexibilizaciones, ¿no? En distintos ámbitos, como recién comentábamos algunos de ellos, que había una confusión, sobre todo con esto de ya la no obligatoriedad del uso del barbijo en espacios al aire libre, de forma individual, o uno al permanecer con su burbuja. Después hubo una aclaración que esto regía desde octubre, pero bueno, la gente ya de a poco se va notando, ¿no? Esto de que se hablando un poco del cuidado, hay una impresión que lo tenemos muchos, esto no, lo que digo no es institucional, pero de oportunismo, de tratar de mejorar el clima social en cuanto al hastío que se produce y con el tema de la pandemia, pero conlleva un riesgo si no es manejado adecuadamente, ¿no? Así que bueno, hay que ver hasta en qué medida la gente sigue cuidándose. Yo creo que hay mucha gente que sigue apegada al hábito, que se ha hecho y lo ha incorporado y tiene cuidado, pero esto implica no relajar. Claro. Porque está por venir. Por supuesto, el caballito de batalla, para terminar con esto, por lo menos de la forma grave, es la vacunación. Todavía nos falta vacunar. La provincia de Santa Fe, por suerte, es una de las más avanzadas, pero igualmente todavía le falta. Así que veremos. Esto, Dardo, pensando, ¿no?, en lo que
se cataloga o se etiqueta como inmunidad de rebaño, que muchos especialistas niegan, ¿no?, la posibilidad de que esto se dé, sobre todo hablando de esta pandemia, pero con un esquema ya completo también en jóvenes, ¿no?, que está avanzando sin comorbilidades entre 2 y 17 años, ya cerrando ese sector con esquema completo. ¿Se puede pensar en esto, ¿no?, en ya habilitar espectáculos masivos, y discotecas? Eso es la intención. Yo, primero, como la pandemia ha demostrado hasta acá que primero va a muchos otros países y después las olas llegan hasta acá, sobre todo tomar la experiencia de países desarrollados, un país que parecía ser el que mataba el gol estándar, como era Israel, van a que ver qué pasa, por más que tiene una población mucho más pequeña que la nuestra, y diría yo más disciplinada que la nuestra, que eso es una cosa muy importante, la disciplina social en esto cuenta mucho. Y ver qué sucede, ¿no? Estados Unidos está teniendo dificultades para tener una vacunación masiva porque hay mucha resistencia de la población en ciertos sectores a vacunarse. Es decir, y lo que tenemos también nosotros, fronteras vulnerables, porque tenemos países alrededor que tienen también déficit de vacunación, desde Brasil, Paraguay, a diferencia de Uruguay, que vacunó mucho. Bueno, en fin, la realidad es fluida y, bueno, veremos qué pasa. Sí, uno de los puntos que más preocupan es esto, ¿no?, la reapertura de fronteras, que va a ser paulatina, ¿no? En una primera instancia se habla de países limítrofes, hablamos de reapertura de fronteras, pero sin la cuarentena correspondiente. El testeo y demás se va a seguir realizando, pero preocupa porque hemos visto situaciones de gente que viene y asintomática, como estos casos que se detectaron en la provincia de Santa Fe, menores de edad que habían hecho un aislamiento de 10 días y en el número 11 asisten a una reunión social, asintomáticos, después se hace el chequeo correspondiente de que finalmente tienen la variante Delta. Sí, es cierto eso. De cualquier manera, ha hecho el aislamiento de 10 días, la cantidad de casos que puede pasar por arriba de los 10 días es muy pequeña. Es muy difícil plantear aislamientos ya más grandes, masivos. Tarde o temprano hay que apuntar a abrir fronteras, digamos, a normalizar el movimiento económico y social, pero bueno, pero me parece que todavía, nosotros insistimos, el mayor riesgo está en los eventos sociales más que en el sistema productivo. El sistema productivo está muy pautado el distanciamiento, el protocolo, y generalmente donde se descontrola más y se dan mayor cantidad de casos, esto está aprobado, son los eventos sociales, donde es más difícil controlar todo. Entonces queda más librado la conciencia individual y ciudadana, si se quiere, ¿no? Bien. Entonces, mantener el hábito, es una cuestión de hábito, de que la gente mantenga el distanciamiento y el barbijo, es central, es fundamental. Es muy difícil que uno se contagie entrando a un comercio, por ejemplo, donde entran, se mantiene el distanciamiento, usan el barbijo, el alcohol en las manos. Ahora, en una fiesta donde están produciendo los mayores contagios. ¿Entiendes?